y pues bueno, vamos a seguir en el programa que hemos preparado para ustedes. Entonces, querido Luis, le damos entrada, gracias, muchísimas gracias a nuestra querida Jesusa. Y Héctor, el día de hoy también se disculpa, sigue en Ecuador nuestro querido doctor Héctor. Y pues aquí está nuestra querida Jesusa. Jesusa, muy buenos días y una fuerte disculpa porque la presidenta casi terminó la mañanera a las 10 de la mañana y habíamos quedado a hacer un enlace a Brasil. No sé si lo escuchaste con Raúl Bennett, pero Raúl estaba teniendo muchos problemas de audio, está pues transcurriendo esta COP30 y pues hay mucha información en torno a lo que ha estado declarando el presidente de Brasil sobre el cambio climático, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero también lo que decíamos, la presencia muy importante de los pueblos indígenas y cómo también las mujeres pues se han organizado alrededor de esta COP. Jesús, así es que hay mucha información que les estaremos compartiendo hacia las próximas semanas, sobre todo, querida Jesusa y audiencia, a partir, ¿no?, de algunas declaraciones que se han estado haciendo en estos últimos días del peligro inminente que hay de no hacer nada en términos de la disminución de la producción de alimentos hacia los próximos años, que eso podría llevar a una situación de hambre en este contexto de la emergencia climática. Pero bueno, ya estaremos platicando próximamente de eso. Querida Jesusa, muy buenos días. Muy buenos días, Violeta. Un abrazo hasta la Ciudad de México y hasta la montaña de Guerrero, que por allá tengo entendido que sigue Ernesto. Y Y la bueno, caravana rompevientera, toda la en la, caravana. toda la caravana sigue allá, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, a Héctor hasta allá, hasta Ecuador. No tuve la oportunidad de ver lo que está sucediendo ahorita en la Copa, andaba viendo otras cosas por acá, pero bueno, arrancamos, Violeta, tú dime a tus órdenes. Sí, muchísimas gracias, Jesús. Pues Jesús, nos acordamos muchísimo de ti también esta semana cuando se hace la denuncia de los casinos. Habíamos tenido incluso algunos programas especiales aquí contigo, bueno, en las mesas que tenemos los días viernes en torno pues a lo que tú has venido trabajando también desde Baja California sobre estos casinos y es un tema que tú conoces, que te has metido a estudiar y analizar y pues queremos también tratar contigo este tema. Si estás de acuerdo, hemos dividido a partir de lo que tú nos comentabas en dos temas. Uno, primero a nivel nacional, esta denuncia que se ha hecho de este lavado de dinero que existe a través de ellos. Y dos, después irnos directamente pues a lo que está transcurriendo pues con estos albaneses también en Baja California directamente. Entonces, si estás de acuerdo, ¿cuál Claro. es visión, análisis de esto que se presentó en la mañanera y esta denuncia que se hace y que nos puedas aquí compartir con la audiencia, pues incluso parte de este mecanismo, querida Jesús? Mira, el tema de los casinos, ya sabemos que se convirtió en una explosión surgieron como hongos a partir de que Santiago Krill, el panista, estuvo en la Secretaría de Gobernación durante la administración de Vicente Fox, donde se otorgaron nuevos permisos. Los permisos que ya existían en ese momento estarían venciendo entre el 2018, 2015, algunos, otros incluso por ahí del 2010, los menos, pero esa era el tiempo de vida y bueno, evidentemente que quien más tenía casinos en ese momento pues era eh, Jorge Hanron, ¿no? El hijo del profesor Carlos González, del profesor, y, y que se vino a Baja California en los años 80 y aquí se quedó con una de las grandes concesiones que fue el agua caliente de la época de la época de la recesión en Estados Unidos y cuando estaba la prohibición del alcohol, bueno, estaba este casino ahí en Tijuana, el agua caliente, cuando ya llega toda esta nueva ola por ahí de los 80 de los casinos, pues se le entrega esa concesión y él se queda como prácticamente el rey. Sin embargo, cuando llega Vicente Fox,
se abre nuevamente la puerta a los casinos y empieza este boom y empieza también el poder corruptor. ¿Cuál era por ahí de la época de Felipe Calderón? ¿Cuál era el estado con más casinos, Violeta? Pues era justamente el estado de los panistas, gobernado por Acción Nacional, que era Nuevo León. De hecho, quien dio esta gran batalla en contra de los casinos fue el recientemente fallecido el panista en San Pedro García, donde está la zona más rica de donde vive la gente con más ingresos en, en Nuevo León, un municipio conurbado a Monterrey, ¿no? Ahorita recuerdo el nombre de el panista, acaba de fallecer de cáncer, era nuevamente presidente municipal, fue varias veces y fue quien dio una gran batalla. ¿Por qué te digo de el gran peligro de los casinos? Porque con ellos llegó el poder corruptor. Eh, Durante esa época recordarás la explosión del Casino Royal, Ujú. ¿no? Donde fallecieron más de 50 personas entre intoxicados y gente que murió por quemaduras. Fue un pleito entre dos cárteles, ¿no? Estaba el cártel de los Zetas, que apoyaba a un grupo de casineros, y estaba otro grupo del cártel del Golfo que también andaba apoyando otro grupo de casineros, y entre los pleitos que traían, pues resultó esto donde a muy temprana hora incendian esto. Es Mauricio Fernández Garza, ¿eh? Mauricio, claro, Mauricio Fernández Garza, me acordaba nada más de su apellido segundo Garza, Mauricio Fernández Garza, él incluso cerró varios casinos de los hermanos Rojas Cardona. Rojas Cardona eran quienes tenían este imperio bueno, antes de él estaba otro personaje que le llamaban el Diablo, que era el dueño del Casino Revolución, era el más importante allá en la ciudad de Monterrey, y a raíz de este pleito que tenían, bueno, pues es que se da este incendio, pero Rojas Cardona tuvo un gran poder corruptor. Violeta, él lo que hizo fue llamó a la Iglesia Católica. De hecho, el Chato, quien fuera el encargado de la arquidiócesis durante muchos años en la Ciudad de México, le inauguró uno de sus casinos, que después le cerró Mauricio Fernández Garza, ¿no? Porque decía, había una escuela cercana, no se cumplían con los requisitos, y mire, es bien curioso, porque la ley de juegos y sorteos te dice, quien autoriza el permiso es el gobierno federal, ¿ok? El gobierno federal te da un permiso. Actualmente hay 38 permisos. Y tú te preguntarás, si hay 38 permisos, ¿por qué hay más de 5,000 casas de juego entre internet, juegos de azar, loterías, casinos establecidos? ¿Por qué hay tantos? Porque cada permiso tiene a su vez la autorización de instalar 40 puestas de juego, 40 loterías o 60 loterías. O sea, por cada uno son de 100 a 150 establecimientos que pueden poner. De ahí que hay más de 5,000 instancias, ¿sí? Donde el juego de azar está permanente. Imagínate esta gran cantidad donde hay distintos integrantes del crimen organizado que se están peleando, pero además todo lo que ello conlleva. Te decía, hubo un gran poder corruptor. Juan José Rojas Cardona ya venía del trabajo de los casinos, porque como bien sabes, Violeta, y la audiencia, si no, ahorita lo sabrá, en Estados Unidos, en las zonas donde fue poblada inicialmente por pueblos originarios, son los que están autorizados a instalar casinos, y ellos de ahí reciben su ingreso. De esa manera está regulada en Estados Unidos. Bueno, pues Juan José Rojas Cardona
se asoció en diversas ocasiones con gente de Estados Unidos, de pueblos originarios, para poner casinos y terminó defraudándolos y terminó en muchísimos pleitos en Estados Unidos. Aún así, cuando llega la administración de Vicente Fox, le entregan un permiso, ¿no? Un permiso que tiene a su vez más de 100 posibilidades de poner casas de apuestas. Bueno, lo ponen a lo largo, pero el gran estado donde surgieron como hongos fueron justamente los de Acción Nacional, que vieron ahí un gran negocio. Pero ¿qué es lo que lleva, lo que conlleva los casinos? En el tiempo que me tocó a mí estar ahí en Monterrey para hacer un trabajo en aquel momento para la revista Proceso, fue justamente hablar con la gente que hacía los cobros de piso, ¿no? Y ellos me platicaban de cómo eran los pleitos. De hecho, me proporcionaron fotografías, incluso se intentó demandar a la revista en varias ocasiones, pero bueno, finalmente se dieron cuenta que las fotografías eran reales y estaba toda la plana de la Iglesia Católica de Nuevo León y también de la Arquidiócesis de México avalando los casinos. ¿Qué conllevan los casinos? Conllevan prostitución, lavado de dinero es lo principal, por supuesto, para eso son administrados por gente vinculada con el crimen organizado. Prostitución como un segundo elemento, eh, también robo de identidades, como ya lo vimos hace 2, 3 días que lo dieron a conocer el secretario de Seguridad Pública, y también la pérdida de los bienes. A las mujeres se les engancha de una manera impresionante y las obligan a llevar escrituras para que puedan seguir jugando, les puedan seguir dando créditos, las llevan a la prostitución, a hacer felaciones en el baño de hombres, ¿no? Para, como parte del crédito que se les otorga, pero también muchas señoras o jovencitas que llegan a ir, porque cada vez hay más jóvenes. Inició el casino con jubilados y jubiladas de distintas instituciones que ahí iban y dejaban su cheque, su mensualidad, pero hoy cada vez hay más jóvenes hay un contubernio en algunos casos del crimen organizado que obligan a algunos taxistas a que recojan a jovencitas y muchas de ellas desaparecen. O son violadas, o son prostituidas, o son golpeadas, ¿no? Entonces, tiene toda una gama de delitos la instalación de los casinos. De ahí que los gobiernos priistas sabiamente prohibieron durante muchos años y quienes tenían las concesiones, como en el caso del agua caliente, pues era el gobierno federal, ¿no? Y no había un particular que administrara, no había posibilidad de que ingresara el crimen organizado, o si ingresaba el crimen organizado, lo hacía de manera con esta llamada Pax Mafia, que es un acuerdo entre el gobierno y el crimen organizado, ¿no? Entonces, el gobierno que entregaba en aquel momento o que manejaba en aquel momento únicamente los casinos. Cuando viene este boom con Acción Nacional, con Vicente Fox y con Santiago Nieto, que se dan toda esta serie de concesiones, bueno, pues es que se vuelve una verdadera fiesta para el crimen organizado y empieza el lavado de dinero, empiezan las extorsiones. Además de Juan José Rojas Cardona, que a raíz del tema del Casino Royal, entonces sí, a pesar de que lo habíamos estado denunciando en muchísimas ocasiones en la revista Proceso y de su gran poder corruptor, ¿no? No se hizo nada hasta que se da la explosión, se quema este Casino Royal con el trágico saldo, le retira la concesión. Pero fíjate, eso fue en la administración de Felipe Calderón. Unas horas antes de que concluyera Felipe Calderón, este permiso, esta concesión federal, se divide en dos. Y de esas dos, eh, uno de los beneficiados era una de las personas que estaba en el grupo de Felipe Calderón en la Secretaría de Gobernación, Iván Nader,
que curiosamente está promoviendo al Partido Republicano aquí en nuestro país, ¿no? Y se dividió en dos y uno de los que se entrega viene a dar a Baja California. Y aquí es donde entran los albaneses, ¿no? Pero bueno, antes de esto, sí me gustaría que la audiencia tuviera muy, muy claro el peligro de los casinos, porque los casinos no nada más son un peligro para la sociedad en sí misma que está expuesta a diversos delitos, sino que además el propio gobierno federal deja de percibir ingresos porque evidentemente que hay una serie de transacciones que no son reportadas, que no se pagan impuestos y cada vez que se ha intentado regularizar la ley, modificar la ley de juegos y sorteos, ocurrió después del incendio del Casino Royal, siempre el gran poder corruptor lo frenó en la Cámara de Diputados. Siempre, siempre. Ahora, ¿quién fue otro gran casinero y que fue protegido ya no en el sexenio de Felipe Calderón, sino que fue protegido en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Los hermanos Borgio. Los hermanos Borgio son los dueños del casino Big Bola, que tuvo varios señalamientos de estar lavando dinero, de estar simulando premios. Sin embargo, nunca se les hizo nada. Ellos tenían dos actividades. Una que fue el huachicol, fueron de los primeros que expusimos como guachicoleros, porque además de los casinos tenían gasolineras en un grupo que se llamaba GMM, que después terminaron vendiendo, pero fueron protegidos por la administración de Enrique Peña Nieto. Incluso cuando tenía eh, um, alertas para ser detenidos, en plural, los hermanos Borgio, aparecieron en España en un concierto de El Potrillo de Fernández junto con la Gaviota, cuando era la esposa del presidente en turno, ¿no? De Enrique Peña Nieto. Entonces eran totalmente impunes, de hecho ellos viven en España y tienen también allá toda una estela de cómo han logrado corromper a gente de los gobiernos españoles, ¿no? En distintos momentos. Entonces, los grandes eran los Cardona y los Borgio. A ninguno se les detuvo, siguen los dos trabajando. Eh, fíjate que el dueño es muy curioso porque los casinos, tú obtienes el permiso federal y luego la propia gobernación autoriza a una serie de empresas que pueden administrarlas. Y entonces ahí es cuando surgen los socios de los permisionarios, ¿no? O sea, gente distinta al dueño del permiso, de la concesión, ¿no? El que tiene el préstamo de la concesión federal, se establecen varias empresas, Capali, La Paz, son infinidad. Entonces estas las crean otras personas que pueden ser de un perfil sumamente bajo, pero son ellos los que administran los casinos, ¿no? Son ellos los que dicen quién entra, quién sale, cuáles son las medidas de seguridad, son los que revisan, son los que pagan los impuestos, son los que administran los premios, ¿no? Bueno, de estos personajes, en el caso del Casino Royal había un par de hermanos, los Rocha Cantú, y uno de ellos ya salió del tema de los casinos y hoy es el que dirige el certamen Miss Universo. Y bueno, que ahora recientemente ha estado en boca de muchos por un evento que tuvo ahí la candidata mexicana, ¿no? Pero el GAFI, que es el grupo interdisciplinario a nivel internacional que te regula y está al pendiente de todos estos temas como los casinos, también ha dicho que entre los temas para lavar dinero, además de los casinos, las gasolineras, las obras de arte, son los certámenes de belleza. Eso nada más lo dejo ahí como un pequeño dato. A nivel nacional, cuando llega
Codere, que es una empresa española, llega y se asocia con grandes consorcios, tiene alguna sociedad con Jorge Janrón, tiene otra parte de sociedad con Televisa. Televisa empieza a tener también infinidad de casinos, estos que se llaman Play, quién sabe qué, Play Game, creo, pero todos estos que se llaman Play o los Jackpot o los Win, que hay por toda la República. ¿Cuáles son los estados que más tienen casinos? Bueno, evidentemente los turísticos, ¿no? Tenemos a Quintana Roo y los de la frontera, por supuesto, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Puerto Vallarta, hay muchísimos, todo lo que son zonas turísticas, evidentemente que son un gran foco de atracción para los casinos. ¿Por qué? Porque pues, viene muchísima gente del extranjero, se mezcla muchísimo dinero y entonces empieza todo este tema del gran lavado de dinero. Ese como en términos generales de lo que son los casinos, Violeta, y si quisieras hacerme algunos cuestionamientos, con mucho gusto. Sí, querida Jesús, muchísimas gracias por esta amplia explicación. De estos 13 casinos, ¿no?, que está denunciando la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Hacienda, ahorita si pudiéramos precisar, querida Jesús, allá a partir de lo que tú nos estás comentando, ¿cuál es este mecanismo que se está empleando por parte pues de esta forma ilícita de llevar este dinero y mezclarlo con el dinero lícito y después incorporarlo al sistema financiero? Jesús, a que eso es algo que me parece a mí pues muy, muy importante de la denuncia que está haciendo Hacienda y también la Secretaría de Seguridad. Bueno, lo que hacen es ingresa una gran cantidad de dinero en efectivo, Ujú, ¿no? Tú vas, te dan tu tarjeta. Antes nada más te daban tu tarjeta y tú dabas tu credencial de lector como identificación. De un tiempo para acá, te piden tu huella digital en los casinos e incluso en algunos ha empezado con la cuestión biométrica también, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para tu robo de identidad, mm, más adelante, evidentemente. ¿Qué es lo que también ocurre? Además de el gran flujo en efectivo de los 200 pesos, 100 pesos que van a recargar, mucha gente utiliza sus tarjetas de crédito o sus tarjetas de nómina, ¿no? Y entonces ahí, a través de estas tarjetas, hacen las recargas. Con eso, ¿qué te pueden hacer? Incluso te pueden hasta clonar las tarjetas, ¿no? Eh, pero lo básico es que te roban la identidad. Los dueños de los casinos o las empresas que están manejando los casinos, lo que hacen es que ingresa por dos vías. Lo que entra digamos, las tarjetas, que es mucho más complicado quedarse con ese dinero porque ya entra automáticamente al sistema financiero, ¿no? Y el efectivo. Entonces, el manejo del efectivo es básicamente con lo que ellos trabajan, simulan premios como lo hacía el Big Bola, que lo denunciamos desde la época de Enrique Peña Nieto, que eran simulaciones de premios, nunca se entregaban, ¿no? Pero ese dinero, lo que se hacía era que supuestamente se le entregaba a una persona, ese dinero, como era un premio, pagaba los impuestos y entraba al sistema financiero con alguien que nunca se enteró que había ganado un premio y luego se volvía a sacar ese dinero. Cuando estas grandes cantidades de recursos entran a los casinos, ese dinero también lo pasan al extranjero, a diversos países, y luego lo regresan a México, que es lo que hacen siempre con el lavado del dinero y entra dinero ya limpio cuando pasa al sistema financiero otra vez. Han estado denunciando que en el caso de los dos casinos que tiene electrónicos que tiene Salinas Pliego, lo que se había estado utilizando era, circulaban el dinero federal también
porque se usaba el dinero de los jóvenes construyendo el futuro. Eso todavía lo están investigando. ¿Por qué? Porque te digo que cada vez hay más jóvenes, ¿no? También que usan a gente con problemas de drogadicción, ¿no? Con algún tipo de problemas, ya sea alcoholismo o drogadicción, se les da dinero, los llevan a jugar, supuestamente ganan los grandes premios, les dan una pequeña cantidad y todo ese dinero se lo quedan ellos, nuevamente lo depositan al sistema bancario, ahí ya se limpia, ¿no? Y bueno, ya no le pagaron tantos impuestos a al Hacienda. Es una gran cantidad de recursos que se escapa, pero además existen otras, existen las maquinitas. O Ujú. sea, es que los casinos tienen una gran diversidad de juegos. Están los naipes, están el bingo, que es como la lotería, y que se instituyó en Estados Unidos, el famoso bingo, ¿no? Están los naipes, que es donde juegan grandes cantidades, que se juega al 21, al póker. eh, Están perdón, están las máquinas donde tú ves a la gente que está horas y hay además, siempre es de día ahí, ¿no? Tú entras a las 3 de la mañana y hay luz, hay comida, hay café que te regalan, eh, hay bebidas, ¿no? Y tú puedes pasar 10, 15 horas y siempre es de día ahí, ¿no? Entonces, mm, existen aparte las otras maquinitas que son las que muchísima gente que fueron funcionarios priistas les dio por empezar a importar maquinitas y hacían estos casinos clandestinos. A su vez, esa es otra gran cantidad de robo, de fraude a la Secretaría de Hacienda, porque ahí ni siquiera están, ahí sí no están pagando absolutamente nada y también son focos de diversos delitos, ¿no? Entonces, el dinero circula en efectivo y circula por el propio sistema financiero cuando se simulan los premios. El dinero en efectivo, hay toneladas de dinero que salen de los casinos en efectivo y se van incluso, Violeta, en aviones hacia los Estados Unidos, cargados. Tú dime, ¿cómo es posible que pasen la aduana? ¿Cómo es posible que lleguen a Estados Unidos? Recuerda que en alguna ocasión estuvimos hablando de la gran cantidad de lavado de dinero. Conservadoramente se habla de unos 150,000 millones de pesos anuales en México que se lavan, ¿no? A nivel mundial se habla de 1 billón y medio de dinero que se lava, ¿no? Entonces, las cantidades son impresionantes y hay contubernio de todos los países y de todas las autoridades, ¿no? Tú preguntabas ahorita de cómo es posible que se den, cómo se da este lavado de dinero justamente con la complicidad de las autoridades. ¿Qué es lo que Estados Unidos siempre requiere? Casi todo el dinero que se lava de armas, de drogas, de casinos, de trata de personas, casi todo pasa por Estados Unidos. Ahora, ha habido otra gran cantidad de grupos delincuenciales que estuvieron surgiendo después de que sale la balcanización, cuando cae el muro, se acaba la URSS y todo este tema, y que empiezan todos los Balcanes y empieza Lituania, Letonia, Estonia, todos estos países pequeños que se independizan, ¿no? Y empieza Rumania, empieza una gran cantidad de gente de esos lugares que se dedican al crimen organizado y llegan a México. No sé si tú recuerdas aquel rumano que llegó a Quintana Roo, que traficaba con tarjetas de crédito. O sea, todo esto forma parte del mismo esquema en el que van participando con los casineros. O sea, es una red tan amplia, Violeta, que no alcanzamos a ver
dónde empieza y dónde termina, porque a final de cuentas viene siendo circular, ¿no? Pasa por una gran cantidad de delitos y quienes ganan son todos, todos me refiero a autoridades y gente del crimen organizado, y quien pierde es la ciudadanía. No solamente pierden sus casas, sino que hay muerte, asesinan, prostituyen a las mujeres. Mira, yo recuerdo en Monterrey, cuando estaban los Zetas sumamente fuertes, los Zetas no nada más controlaban los casinos instalados de manera oficial, sino que en los tianguis hacían casinitos y se quedaban con el dinero que llevaba la señora para la compra del día a día, del alimento. Ahí mismo, y eran controlados por los Zetas, y eran controlados, sabían de ello también algunas abogadas que finalmente fueron asesinando, ¿no? Pero que también estaban involucradas en todo este esquema. Ahorita lo que se está investigando evidentemente y lo que causó tanto escándalo es que Salinas Pliego tuviera también casinos, ¿no? Que Sí. tuviera estos juegos, estos dos juegos. Pero Televisa, o sea, Televisa tiene inundado el país con casinos. O sea, no nada más es el gran, el villano favorito de estos momentos, que es Salinas Pliego por toda la serie de atrocidades que ha cometido en contra del Estado en cuanto a robo, ¿no? En cuanto a falta de pago de impuestos, sino que también los grandes consorcios, y eso se los entregó el gobierno les entregó esos permisos. Entonces, ahorita tratar de poner orden no lo puede hacer el gobierno mexicano sin el apoyo del gobierno norteamericano. Y eso ya nos dimos cuenta. ¿Cómo es posible que nosotros, ciudadanos, reporteros, hayamos detectado toda esta red de albaneses que están Ujú. trabajando aquí, que están trabajando? Antes, querida, antes de entrar a eso, porque me parece bien importante lo que tú has trabajado ya desde hace varios años y nos compartiste un texto que publicaste en 2023 y nos interesaría mucho que detallemos en este texto y todo lo que pasó después de su publicación y ahorita nos contarás a la audiencia. Pero antes yo quisiera hacer una pregunta que a lo mejor vas a decir, ¿y esa pregunta para qué? ¿Por qué? Pero ¿cómo es posible, querida Jesús, después de todo esto que nos relatas y de todo lo que hemos visto, ¿no? De lavado de dinero, robo de identidad, pérdida de bienes, prostitución, lo que nos has comentado ya en otro momento, el enganchamiento de mujeres, las felaciones que nos estás comentando, y a eso pues le sumaríamos todo el proceso de adicción que se genera en torno a esto, a estos juegos, pues ¿por qué existen, no? Por qué siguen existiendo? ¿Para qué existen estos? Y digo, por eso comentaba, vas a decir, pues para tener dinero, ¿no? Para ganar, pero ¿por qué permitimos que existan, ¿no? O sea, ¿qué es, qué tendríamos que hacer como nación para poner un alto, pues, a este tipo de prácticas que por donde se les vea, pues tienen de origen, pues, todo una industria ahí del robo y del engaño, querida Jesús. Bueno, primero, ¿por qué existen? Porque hay dos objetivos, ¿no? Evidentemente el de ganar dinero, eh, pero también hay una estrategia, creo yo, mundial de adormecer a la gente, de Ujú. mantener a la población de todo el mundo, de todos los países, en todos los rincones, adormecida y que no pueda cuestionar a sus diversas autoridades. ¿Para qué? Para que se les siga explotando de diversas maneras, ¿no? Eso ha ocurrido a lo largo de la humanidad, el tratar de dominar a la gente, pero creo que ya hoy con mayor intensidad que es, o quizá ya tenemos más claridad que hay un objetivo, adormecer y poder seguir dominando a una población. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, finalmente el tema de casa es importantísimo, ¿no? El tema de los valores, el tema de la ética. Van a decir, oiga, qué mocha salió Jesús, ¿no?
que cómo es posible que esté hablando de valores. Sí, de valores, de respeto a tu cuerpo, de respeto a tu ingreso, de respeto a tus hijos, de que no puedes ir a gastar ese dinero, de que te des cuenta de cómo te quieren dominar, ¿no? Entonces, creo que en las casas es donde tendría que existir una de las patas. ¿Cuál es la otra? La educación. La educación en el ámbito eh, secundaria, preparatoriano, creo que se deberían de establecer estas alertas amarillas de lo que puede significar el juego, el azar, ¿no? Lo peligroso, hacia dónde te puede llevar. Creo que esto se debería de estar incluyendo como parte de una materia de la salud mental que debieran de tener los jóvenes, ¿no? Eso yo no lo he visto en ninguna secundaria, preparatoria, nunca, nunca. Es como si no existiera, ¿no? Pero a final de cuentas, se tiene que ir dando para ir preparando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven, además de eso, está siendo atacado por el tema de las drogas, ¿no? Que se te Ujú. venden, se te regalan en cualquier parte. Eh, ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que haber una política pública donde se pudieran entrelazar todos estas, la parte cultural, la parte económica, muy, muy importante, la parte educativa, ¿no? Para que pudieran alertar a la gente, porque ahorita dijiste, los vicios, se crea la La adicción, ludopatía, ¿no? la Ajá. adicción al juego, que es la ludopatía. Ujú, Y es tan absurdo porque tú entras a un casino y ves un letrero grandotote, ¿no? A un lado de las cajas. ujú. El juego consciente te ayudará a mantenerte sano. Cuidado con la ludopatía. No vayas a caer en el vicio. O sea, te doy, según esto, el remedio, pero por el otro lado te estoy diciendo, pero si vas hoy al casino, este día te regalo 200 pesos. Por ejemplo, yo voy a los casinos. Yo Ujú. empecé a ir, la primera vez que entré a los casinos fue justamente en Monterrey cuando hice este trabajo. Entonces, cada vez que voy a hacer un trabajo, evidentemente que voy, adquiero todo, pero además tengo infinidad de amigas de 80 años, 70 años, que yo soy la que las llevo, ¿no? Ujú. Y entonces las hijas, los hijos no los quieren atender y la mejor manera de distraerlos es llévatelos al casino, ¿no? Entonces yo ahí de repente me llevo a las mamás de algunas amigas a los casinos. Yo tendría que estarles diciendo que no, como si no hay una política de atención al adulto mayor, porque los casinos empezaron cooptando a las personas mayores, a los jubilados, luego a la gente de 70 años, o sea, ya no a los recién jubilados de 60, 65, a la gente de 80 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una política de atención al adulto mayor, ¿sí? Donde pueda tener una distracción sana. Entonces, la manera más fácil para deshacerse y atender que no te esté dando lata tu viejito es llévatelo al casino, ¿ok? Entonces, ahí el gobierno tiene su responsabilidad. La atención geriátrica es sumamente importante donde te pueden dar infinidad de artes, de distracciones, de manualidades, de lecturas, de música, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el gobierno no ha hecho su parte. Nosotros, la sociedad, se lo tendríamos que estar exigiendo, pero estos son temas que no se tocan, Violeta. ¿Por Mm. qué? Porque el crimen organizado tampoco deja que los políticos lo toquen. En las campañas, yo estaría esperando en una ciudad donde hay más de 30 casinos,
en una ciudad pequeña, estaría esperando que mi candidato a diputado local, por lo menos, ¿no? No me dé, no me lleve a otros distractores, sino a decirme cómo va a solucionar la existencia de casinos, la proliferación, ¿no? Porque déjame decirte una cosa, el permiso del concesionario lo da la federación, pero si el ayuntamiento considera que no hay escuelas alrededor, que no hay primarias, secundarias, que no hay un centro de distracción para menores, que la cantidad de casinos o con esa llegada ya va a ser un exceso para la cantidad de población, no autoriza que se instale un casino. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades de los ayuntamientos? Ah, lo que pasa es que ya tienen el permiso federal y a nosotros no nos queda de otra más que entregarlo. No, de hecho, esa fue justamente la lucha de Mauricio Fernández Garza. Como él tenía la última palabra como presidente municipal, él cerró los casinos. Dijo, no me importa que tengas el permiso federal. Entonces, ¿qué estaríamos nosotros obligados a hacer? Exigirle a tu candidato a presidente municipal cuando ya ves que hay una proliferación de casinos y necesitas que se cierren esos casinos porque son un foco de delitos, ¿no? Porque son robo, entonces exigirles a tu candidato local, nadie lo toca. El único diputado federal que llegó a tocar e hizo un análisis muy, muy interesante de la ley de juegos y sorteos fue el que luego fue en la administración de Enrique Peña Nieto, perdón, de Andrés Manuel López Obrador, fue el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que luego fue candidato en Coahuila y perdió por el PT, se fue, y hoy es diputado federal. Ahorita me acuerdo de su nombre. Él fue el que hizo toda una campaña. Ah, y también hay otro priista mexicano, de Nuevo León, que se apellida Garza también, que también dio muchísimo la batalla para que no se instalaran estos casinos. Ahorita también me acuerdo de su nombre, fue diputado federal, local. Pero entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros, Violeta? Estarle exigiendo a nuestras autoridades, porque las autoridades inmediatas son las que dan el permiso final. Sin ellos no hay casinos. Así hay entregado 100,000 concesiones el gobierno federal, ¿no? Y eso la gente no lo sabe y tú lo puedes exigir, pero volvemos a lo mismo. Si tú no le informas a la ciudadanía cuáles son sus derechos, cuáles son los alcances que tiene un ayuntamiento, un diputado local, un diputado federal, nunca van a poder exigir. Para eso es que los tienen adormecidos o pretenden tenernos adormecidos a toda la ciudadanía. Violeta. Sí, querida Jesús, yo la primera vez que supe de los casinos, pues era cuando era niña, muy, muy niña, y lo supe por Cuba, ¿no? Lo supe por Oh, Cuba, claro. por Estados Unidos, que tenía ahí sus casinos y pues toda Cuba como un prostíbulo brutal, ¿no? Y después de la Revolución Cubana, y eso fue algo que me llamó a mí mucho la atención siempre, ¿no? Prohibió. Están prohibidos hasta la fecha, siguen prohibidos legalmente los casinos en Cuba y pues realmente es una forma de robo, de despojo y como tú dices, de acumulación por desposesión y ahora pues está metido ahí, bueno, desde hace tiempo el crimen organizado. Entonces, por donde se le vea, querida Jesús, realmente pues tendríamos que estar como nación, yo sé que esto no va a haber consenso, pero como nación, dada la situación que se vive al interior de ellos, no dado que es una forma también de ganar para el capital, pero además de qué manera de ganar por todo lo que se vive ahí, pues deberíamos de prohibirlos, querida Jesús. Esa es mi posición. Yo sé que no todo el mundo estaría de acuerdo y sobre todo por estas adicciones que genera y pues mucha gente lo defendería y los defiende, pero Cuba nos da una gran lección al mundo, querida Jesús. ¿Qué decir sobre esto? Y lo otro, pues entrar a este texto que me parece a mí extraordinario que tú publicaste en el 2023 y todo lo que pasó después, pero ahora lo que se está recuperando también de tu texto
de estos albaneses que están en Baja California, querida? Mira, el tema de los casinos, mm, mucha gente lo ve como, ah, es que no era ludopatía, pero mira, es su dinero, ya trabajó toda la vida. Si se quiere ir a gastar ahí su pensión, no hay problema. Además se distrae, conoce gente. No, no conoces gente. Estás tan metida, ¿no? En la maquinita o en el póker que no ves a nadie más. El único momento, y eso si te llegas a parar de la maquinita, cuando te vas al restaurante, porque te llevan tu comida ahí, te atienden las chicas, los chicos, o sea, nunca te falta café, alcohol, agua, botana, comida. En algún momento que te quieres parar porque ya te entumiste después de estar 8 horas ahí sentada o sentado, te vas al restaurante y ahí llegas a platicar, pero no siempre, porque luego llegan y te dan las hojitas del bingo. Entonces es el momento en que se hacen las rifas, ¿no? Estos numeritos que se van llenando son como una cuadrícula, ¿no? Entonces, realmente no entablas mucha comunicación. Más bien, cuando llegas a socializar, es en la entrada o en la salida. Cuando dices, preguntas cuánto perdió, cuánto ganó, cuántas horas lleva aquí, y ya, y se acabó la socialización. Entonces, la gente lo va normalizando. Y efectivamente, cuando México no tenía los casinos antes de que llegara Vicente Fox, este país por lo menos tenía un foco de prostitución, un foco del delito menos, ¿sí? Pero el crimen organizado, la presión es brutal, ¿no? Entonces, hay una serie muy, muy interesante de Estados Unidos que hizo Netflix, ahorita me voy a acordar de su nombre, que habla justamente del lavado de dinero en casinos y cómo utilizan a las organizaciones, a los pueblos originarios que son a los que se les dan las concesiones, ¿no? Entonces, es sumamente peligroso. Ahora, ¿qué pasó con el tema de los albaneses? Ujú. Eh, Aquí en Baja California, el rey de los casinos, pues era Jorge Janrón, ¿no? Eh, Siempre ha tenido los famosos books, que son donde están las carreras de galgos, las carreras de caballos, y luego le fue metiendo las maquinitas, que ya esas son los calientes, pero los books eran donde hacían las apuestas de carreras, luego le mete las maquinitas, luego le mete el póker, que son los calientes que hay por todo el país. Él era el rey de los casinos, ¿no? Hasta que empezaron a llegar otras organizaciones y llegaron los albaneses. Los albaneses llegaron recientemente, ¿eh? He de decirte, llegaron por los años, por esta década de los 20, ¿no? Esos casinos ya existían, pero estaban en manos de otras personas. Lo que te digo, las empresas, o sea, puede ser una concesión y esa concesión le autoriza la Secretaría de Gobernación una gran cantidad de empresas que pueden manejar. Entonces empiezan a ser socios de estas empresas, ¿no? Y es que se llegan a quedar con los casinos. Así es como sucedió con los albaneses. Los albaneses tienen toda una historia de principios de los 2000 en Canadá, en Polonia. Allá es donde básicamente hacían su trabajo. Incluso en Canadá les llegaron a cerrar algunos casinos y algunos restaurantes por sospechas de lavado de dinero. Cuando se da eso allá, llegan acá a Baja California, ¿no? Es muy curioso porque la OFAC, la Oficina de Bienes de Estados Unidos, que revisa todo este tema del presunto lavado de dinero y vínculos presuntos con el crimen organizado, perdón, detectó que ellos estaban participando aquí en Baja California, pero antes de eso
detectó que la presidenta municipal de Rosarito, Araceli Brown, por Morena, era copartícipe con el crimen organizado en algunas cosas, ¿no? De hecho, ahorita tiene sus cuentas congeladas, la diputada federal. Eh, Primero los sacó la OFAC, la sacó a ella, y luego después nos enteramos, cuando a mí me tocó hacer el trabajo los albaneses, que parte de las autorizaciones para vender alcohol y todo, lo tenía justamente, se lo entregó justamente a los albaneses. ¿Por qué? Porque los albaneses no nada más llegaron con los casinos, llegaron con los restaurantes. Ellos Mm. hacían el 1-2, el casino y el restaurante. De hecho, cuando fui aquí a San Luis Río Colorado, que está a 40 minutos de Mexicali, tienes el casino Eminem, que es de ellos, bueno, que estaban utilizando esa concesión, y enseguida está el restaurante Prambera. Entonces, por una puertecita, si tú pedías, a diferencia de otros casinos que tienen su restaurante ahí dentro del casino, en los casinos de ellos, si tú pedías, no sé, una milanesa o un pollo asado, algo de alimento, te lo traían de ese El restaurante. restaurante. Mm. Entonces era dinero que estaba circulando, ¿no? O sea, ya no sabías de dónde venía el dinero. Ellos así empezaron a trabajar. Trabajaron también en Rosarito, se quedaron con un casino que se llama el casino, y ahí tienen un restaurante que se llama Ochuna. Era un restaurante, digo, ahorita está clausurado, los clausuraron esta semana a raíz de todo esto que sacó Omar García Harfuch, ¿no? Y era un restaurante de comida mediterránea, pero además, son 4 hermanos los albaneses, 4 o 5 hermanos. Uno de ellos vive en Rosarito, se codea con la sociedad de Rosarito, sale en las portadas, son los grandes benefactores también, porque eso es otra. O sea, el crimen organizado no son ya las cadenas, la vestimenta grotesca, no. Digo, hay una parte donde las chicas son operadas, ¿no? De la cara, los ojos, de su cuerpo, y tienen unas ciertas características, pero hay otra donde son distinguidos, son los miembros distinguidos de la sociedad local. Ah, pues esos miembros distinguidos son los dueños del restaurante, los dueños del casino, los que lavan dinero, ¿no? Y estos albaneses compraron los casinos que ya estaban instalados ahora en los 20, es cuando llegaron aquí, cuando les empezaron también a cerrar casinos en Montreal, que fue el primer lugar donde les cerraron. Y ellos, además, fíjate qué interesante el trabajo que hicieron ellos. Ellos, además de trasladar su dinero a Polonia, a Albania, en el gobierno albanés participaron con algunas obras de construcción, porque ellos también tienen empresas, ¿no? Instaladas allá en Albania, y lo mismo que hace el crimen organizado aquí, que lava dinero a través de la obra pública, ¿no? Donde obligan al secretario de obra o al presidente municipal o a algunos integrantes del cabildo para que en la licitación salga beneficiada su empresa, ¿no? Hacen la obra, la hacen a precios estratosféricos, los inflan, ¿no? Y ahí su dinero que viene del crimen organizado entra al sistema financiero a través de una licitación. Lo mismo hacen los albaneses allá, los Luftar, los Giza, ¿no? Todos estos hermanos que trabajan con el gobierno albanés también. Son, son proveedores. El abogado que ellos tienen, el señor Falce García, desmintió esto. Luftar, que es uno de los hermanos mayores y que parece ser que es el que más maneja o tiene la operatividad de los negocios,
sale en varias ocasiones en la televisora albanesa negando todas estas acusaciones. Pero mira, Violeta, este tema de los albaneses no es nuevo. Ujú, En el 2022, yo empecé a trabajar esto por puro accidente, la verdad. Yo empecé con el tema de un casino chino que se abrió aquí en La Chinesca, que La Chinesca es un proyecto de la gobernadora, y entonces me llamó la atención, y ahí fui sacando la culebrita, ¿no? Y resulta ser que pues, también estaban relacionados, y algunos priistas, algunos expresidentes municipales, y llegué a este nombre de los Luftar Giza, ¿no? Y ya investigándolos, pues me doy cuenta que tienen un sinfín de empresas, lo empiezo a investigar, veo justamente cómo operan con su país de origen, y cuando yo estaba haciendo la investigación del casino chino, no los tenía yo a ellos, o sea, aparecían, ¿no? Y cuando te aparecen algunos integrantes en alguna investigación, pues empiezas a investigar uno por uno por separado, ¿no? Yo apenas estaba en eso cuando el periódico El Universal saca en primera plana una investigación que estaba realizando la Unidad de Inteligencia Financiera con Andrés Manuel López Obrador al frente y con Santiago Nieto al frente todavía, estaba investigando a los hermanos Luftar por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, porque decía le estaban lavando a través de sus casinos al Mayo. Ahí me entero que tienen más casinos, que no nada más era este vínculo que los llevaba a un priista, expresidente municipal de Tijuana, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de su existencia, realmente, de la importancia. Esa investigación nunca se paró, esa investigación siguió, pero este personaje que te digo, Falce García, que es el abogado, salió a desmentir y dijo que en el 2020, a través de una denuncia anónima, se dijo que ellos estaban lavando dinero. mm, Y da el número de averiguación previa en ese tiempo, todavía eran averiguaciones previas. Da el número y dice que después de una investigación, la Fiscalía General de la República determinó que no había acción que seguir porque no encontraron lavado de dinero. Y esa averiguación siempre la sacaba. Y a mí me llamó muchísimo la atención que cuando yo saqué, eso fue en el 20, ¿sí? En el 22 es cuando, en el 20 es cuando empiezan a investigar, en el 22 es cuando sale esta nota y sale el abogado este, ¿no? Y desmiente y defiende a todos los hermanos. Eh, Hasta el 23, un año después, en octubre de 2023, es que yo publico el tema de los albaneses en Baja California, ¿no? Un mm. lugar para lavar, ¿no? Y salen en Excelsior, en Imagen. O sea, de repente empiezo a ver las declaraciones de este mismo abogado. Digo, "Ay, caray, pues ¿quién sacó más, no? O sea, a final de cuentas, mi portal, Infosabia, pues es un portal local, ¿no? Dije, no creo que haya sido de escándalo. O sea, sí lo retomaron los compañeros locales, los compañeros de San Luis, porque ahí está otro de los casinos y un restaurante, Prambera, ¿no? Pero no tuvo un escándalo, ¿no? O sea, la verdad es que no fue un reportaje de impacto, es la verdad. Pero me llamó mucho la atención que él estuviera desmintiendo nuevamente. O sea, sabían perfectamente bien que estaban detrás de ellos. No era tanto que yo lo hubiera sacado. Sabía que existía todavía una indagación por parte del gobierno mexicano. Llega luego Pablo Gómez a la unidad de inteligencia financiera y todo se vuelve un desastre, porque se vuelve político y ya no se vuelve económico el tema, ¿no? Ni tampoco de investigación, y se vuelve un enredo, la verdad, con Pablo Gómez. Queda en suspenso. Pero Estados Unidos, como bien sabemos, si Estados Unidos no aprieta, aquí seguiríamos igual, porque cuando da a conocer Omar García Harfuch el día 12, da a conocer de este gran entramado y esta operatividad de cómo lavan el dinero y los casinos y sale Salinas Pliego y todo, y que todo el mundo se va por él, básicamente, ¿no? La OFAC
y el FinCEN es una especie de unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, da a conocer que va detrás de los hermanos Isa, de este cártel albanés, así lo llama, y menciona todas las empresas, que incluso creo que yo saqué 2 o 3 empresas más de las que saca ahí el FinCEN, ¿no? Pero fue un trabajo conjunto, es la verdad. O sea, no lo hubiera podido hacer México, Violeta, sin el apoyo de Estados Unidos. Podemos decir, es que Trump está loco, pero dentro de toda esa locura que está haciendo Trump, ha estado presionando para sacar algunas cosas. ¿Cuál es su objetivo? El dinero, Sí. quedarse con el dinero, detener a 2, 3 hermanos, porque son 4 o 5, detenerlos, quitarles el dinero, hacer un acuerdo y dejarlos ir, que es lo que ha hecho con los integrantes de grupos criminales mexicanos, ¿no? O sea, no es tanto que le interese atacar el crimen organizado que se mueve dentro de los casinos y que en México es un gran cáncer que tenemos, Violeta. Así es, querida Jesús, pues vamos a tener que regresar contigo la próxima semana sobre este tema de los casinos y en específico sobre estos hermanos que tú hiciste pues esta denuncia ya desde hace varios años y que ahora pues es tomado por Estados Unidos y también por el gobierno federal, querida Jesús. Y pues aquí hay varias propuestas, ¿no? Cuando decíamos qué hacer con estos casinos que para mí no deberían de existir y que este ejemplo de Cuba pues es un ejemplo para el mundo, ¿no? En términos de, volvemos a insistir, de que son espacios de robo, de acumulación por disposición permanentemente. Jano Valenzuela dice expropiarlos y convertirlos en cooperativas. Y bueno, pues eso creemos que no va a pasar después de la Revolución Cubana. Sí pasó eso allá en Cuba, pero tuvo que haber una revolución como esa y que me acuerdo que expropiaron, nacionalizaron uno de los hoteles, ¿no? El Hilton y pues fue El parte. Nacional, El el Nacional, Nacional, tan exacto. hermoso ese hotel. Y bueno, pero estamos lejos de eso, más bien aquí y No, ahora. pero fíjate, Violeta, incluso si tú los expropias, en el caso de México, si tú los expropias y esa es una cooperativa, va a seguir siendo el crimen organizado el que va a seguir presionando, Exacto, era lo porque que iba a decir. es mayor aquí la presencia del crimen organizado. Así es, querida. Pues querida, te mandamos un fuerte abrazo. Hay muchísimos comentarios. Gracias a nuestra querida Nora y Clau que nos lo pasan. Dice Irmalú, brillante periodista de 100. Jesusa, siempre gracias, querida Jesusa. Valeria Garrido, queridísima Jesusa, eres genial. Muchos periodistas tienen mucho que aprender de ti. Gracias por toda la información y muchos comentarios, así como este. Jesusa, gracias por esta. Jesusa, qué maravillosa periodista. Cuánto saber, felicidades por tenerla en Rompeviento. Betty dice, hermosa mi Jesusa, qué mujer tan profesional y generosa en sus investigaciones, gracias. Ya me hicieron el fin de semana. Sí, así está. Así es que muchísimas gracias por tus extraordinarios comentarios, querida. Y pues estamos en comunicación hacia la siguiente semana y sí debemos de seguir profundizando en este tema que no es menor. Y pues yo me quedo también desde hace como un año o dos que abordamos este tema contigo aquí sobre los casinos, pues con una alta preocupación por lo que viven las mujeres al interior de los casinos, ¿no? Por todo esto que nos decías, por el enganche, por la trata, por la situación de la prostitución, por las felaciones, brutal lo que viven las mujeres y también desde esa perspectiva esto debería de parar y desaparecer. Pero bueno, regresaremos a este y otros temas, querida. Por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Feliz fin de semana, un abrazo a Ernesto, otro a Héctor, ya lo extraño, ¿no? A mi partner, y nos estamos viendo, Violeta. Gracias a la audiencia. Muchas gracias a ti, querida. Fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Claro que sí. Pues, gracias.